alta dificultad, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, mientras los compañeros van ingresando, vamos a crear un foro, primeramente, para el día de hoy, ¿ya? Vamos a crear un foro, una pregunta, foro 4 de cocina de Australia. ¿Sí? Buenas noches, chef. ¿Cómo estás, Isaura? ¿Todo bien? Ahí nomás, chef, viéndole. ¿Qué cuentas? ¿Has hecho tu tarea del martes? ¿Qué está haciendo, chef? ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando un foro. Comunicación, foros, ¿ya? Entonces, ni bien termine la sesión, yo voy a subir una pregunta a este forito, en el cual ustedes van a tener que contestar como siempre. Estos últimos 3 ya no tienen validez, ¿ya? Y según lo que vamos a ir repasando, la anterior semana habíamos visto lo que es teoría, lo que es de cocina de Oceanía, y hoy tenemos lo que es cocina de Australia, ¿ya? Entonces, acá yo les voy a subir la receta para que ustedes lo tengan, y hoy básicamente va a ser la presentación de lo que va a ser la receta, ¿ya? Entonces, me imagino que no van a ingresar muchos todavía, o más, pero iniciaremos porque no podemos perder tiempo. Ya habían pasado casi 8 minutos. Entonces, hoy tenemos la elaboración de pastel de carne de Australia, ¿ya? Le voy a bajar el volumen y en base a eso nosotros vamos a trabajar. Pueden detenerme en cualquier punto, ¿ya? Y hacer alguna consulta. Esto está grabado, no está editado todavía. Las personas, bueno, es un poquito complicado hacer la edición, porque si ustedes ven, el video tiene, a ver, tiene 57 minutos de edición, ¿ya? Pero para hacer estos 57 yo he grabado casi 6 horas, entonces luego eso renderizarlo en computadora, hacer un montón de unirlo y etcétera, me cuesta mucho tiempo. La anterior vez ya me consumió el tiempo y no le pude poner audio, pero el video de hoy voy a tratar de ponérselos audio, explicando el paso a paso, y se los voy a subir a YouTube también, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué hemos hecho el día de hoy? Habíamos visto la semana anterior, habíamos visto, voy a compartir ya toda la pantalla porque si no nos vamos a perder. ¿Dónde estamos? Perfecto, entonces vamos a poner pantalla completa y así van a poder ver todos. Ya. La anterior semana habíamos visto de manera teórica que, por ejemplo, el plato representativo de Australia había sido el pastel de carne, ¿ya? Y como su plato representativo es el pastel de carne, habíamos dicho que yo iba a elaborar esta receta y que les iba a explicar el paso a paso de cómo realizarlo. Básicamente habíamos visto que la receta constaba de una masa, que en realidad es una masa brioche, y la masa brioche es una masa que tiene de característica leche y huevo, ¿no? Abiscochada, y que está rellena de carne. Pero parece tan sencilla la receta porque si ustedes buscan en internet van a encontrar recetas, ¿no? De caldo de carne, harina, salsa soya, sal, pimienta y nuez moscada, ¿no? Pero no es así y ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar. Ya saben que como es un video editado, yo le voy a dar play, les voy a ir explicando y luego lo voy a pausar o saltar, ¿ya? Entonces, para realizar el pastel de carne, básicamente lo que hemos hecho es primero hacer un fondo oscuro, ¿ya? Un fondo oscuro, ¿de qué va a constar? Va a constar de lo que es hueso de res, un mirepoix, ¿ya? En algunos casos puede utilizarse extracto de tomate o salsa de tomate, vino tinto y agua, ¿ya? Entonces, ¿de qué consta un mirepoix? ¿De qué está conformado un mirepoix? Está conformado por un mix de verduras, ¿ya? Básicamente están las clásicas, ¿ya? Zanahoria, cebolla, ajo, pimentón y apio, ¿ya? Entonces, estas verduras, como ustedes pueden ver en las imágenes,
se cortan irregularmente. Tampoco es decirlo irregularmente, ¿no? Tienen una medida exacta, no tienen una medida exacta, pero si quieren ustedes compararlo, tienen que tener una medida parecida a los que tenemos entre los dedos, en los nudillos, ¿no? Un doble parmentier, podrían decirle, de 2 centímetros por 2 centímetros, ¿no? Cortes irregulares de verduras, que la forma no nos interesa mucho, simplemente porque van a aportar lo que son sabores, ¿no? El mirepoix es un estructurador de sabor, ¿ya? Entonces, vamos a cortar las verduras de forma irregular y importante es que sean cortes un poco grandes, ¿ya? Porque al tener cocciones largas, los fondos oscuros y posteriormente para las salsas, se empiezan a deshacer, ¿no? Entonces, tenemos que tamizarlos y colarlos y los tenemos que tener justamente por eso en cortes como el mirepoix, ¿ya? Que básicamente es un mix de verduras cortadas irregularmente que están conformadas por lo que es zanahoria, pimentón, cebolla, apio y ajo. En algunos casos se puede aumentar lo que es un bouquet garni, ¿ya? El bouquet garni, ustedes conocen que es un estructurador de sabor, aporta lo que es olor, fragancia y sabor a las preparaciones, pero básicamente el bouquet garni puede estar armado con ajo, hoja de laurel, pimienta, clavo de olor, ¿no? Hemos hecho eso en primer semestre, lo hemos envuelto ¿no? en colas de cebolla, o incluso en un esparadrapo, que era un trapito de cocina, ¿no? De venda para las heridas, etcétera. Pero también se puede tratar de disimular, ¿no? Esas fragancias con esta preparación. En cuanto al fondo oscuro, si bien está compuesto por un mirepoix, también está compuesto por hueso de res. En la mayoría de los casos, lo ideal es usar hueso canastita, ¿ya? O cadera, o cao y el pecho, la parte que tiene bastante huesito, porque el hueso nos va a aportar mucho lo que va a ser el sabor a la preparación, en lo principal que no tenga carne, ¿ya? Entonces yo ya tengo mi hueso apartado y posteriormente a eso lo que voy a tener va a ser, en mi caso voy a hacerme un poquito de tomate rallado, ¿ya? No voy a usar extracto, no me gusta usar extracto. Normalmente tengo lo que es salsa de tomate artesanal, pero justo se me había terminado. Entonces lo que voy a utilizar es una pasta, es un puré de tomate clásico, simplemente lo voy a rallar, ¿ya? Y no le voy a dar cocción ni nada. Repito, ustedes podrían utilizar extracto de tomate, hasta ketchup podrían utilizar, ¿ya? No hay ningún problema. En el caso de que utilizaran, ¿no? Tomate fresco, como yo lo voy a hacer, tienen que cortarle la acidez con un poquito de azúcar, ¿ya? Para que no sea tan ácido. Entonces, el fondo oscuro ya tenemos el mirepoix, tenemos la salsa de tomate o el tomate en este caso, y tenemos que alistarnos también lo que va a ser vino tinto y agua. El vino tinto yo uso el más baratito, ¿ya? El vino tinto más clásico es de cocina, básicamente va a ser uno que no tenga azúcar, ¿ya? Un vino que no tenga azúcar va a ser súper necesario para nuestra preparación. Entonces tenemos aquí agüita, y no les he mostrado el vino, bueno, les he debido mostrar, pero se ha cortado, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es en una olla de presión directo. En mi caso, chicos, no les estoy obligando a que ustedes, en el momento de la elaboración, utilicen una olla de presión. Y ya están llegando los tardones. A ver. Si no, voy a tener que presentar solo esto. Ya. Entonces, yo lo voy a hacer directamente en una olla de presión por cuestiones de tiempo. Yo tenía clase esta mañana, he terminado mi sesión, y ni bien he terminado mi sesión, empezó a grabar esta receta para ustedes para la noche, ¿ya? Entonces, lo que normalmente se podría hacer es cocinar un fondo oscuro entre 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Luego dejar enfriar y luego utilizarlo. Entonces, como yo no disponía de mucho tiempo porque tenía que luego editar y grabar, lo he hecho en una olla de presión. En este caso le he puesto un poquito de aceite, ¿ya? Y le voy a incorporar a esta olla de presión los ingredientes para realizar el fondo oscuro, ¿ya? Claro, primero vamos a hacer el fondo oscuro de res, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser incorporar los huesos, en este caso, de res, ¿no? Ustedes están viendo que no tiene mucha carne. Lo que nos va a aportar va a ser un poco de color y sabor, lo más importante en cuanto a lo que va a ser la incorporación del hueso de res. Una vez que ya se sellen, una vez que ya tomen un color diferente, le vamos a incorporar lo que es
el mirepoix, ¿ya? Entonces ustedes están viendo en ese momento, le vamos a incorporar el mirepoix, ¿no? Los cortes irregulares de las verduras que conforman el mirepoix y lo vamos a empezar, ¿no? A remover. En este momento, lo ideal siempre cuando hagan fondos o salsas en base a un mirepoix sería incorporar mantequilla, ¿ya? Yo sé que es un poco caro, no margarina. La margarina les va a quitar mucho protagonismo y va a incorporar mucha fragancia a margarina, porque margarina no es lo mismo que mantequilla, ¿ya? Entonces, lo ideal sería que le incorporen mantequilla para que esto empiece a sudar, ¿ya? Si no, pueden hacerlo con un poquito de aceite que ya tenía al principio, ¿ya? Entonces, yo simplemente un poquito de mantequilla y con eso lo voy a empezar a remover. Importante, ya chicos, importante. Un fondo jamás se va a salar, ¿ya? Entonces no le vamos a poner sal. Peor en mi situación, porque yo la voy a dejar en una olla de presión aproximadamente entre hora y 20 a hora y media. Entonces, si le pongo sal y luego la voy a utilizar, quizás va a estar ya muy salada, muy concentrada. Entonces, lo ideal no es incorporarle sal nunca a un fondo, sea de lo que sea de pescado, sea de res, sea de pollo, sea de verduras. Jamás le pongan porque un fondo normalmente se reduce durante muchas horas, ¿ya? Y puede llegar a tener demasiada cantidad de sal. Entonces, mientras mi olla de presión va a estar cocinándose, ¿ya? Como les digo, a partir de que suene el pitito y empiece a sonar el vapor, lo que vamos a hacer es controlar entre hora a hora y media, por lo menos, ¿ya? Entonces, eso es por mi apuro. Si ustedes están con la tranquilidad en sus casas, pueden hacerlo en una olla normal, ¿no? Y cocinarlo entre 3 a 4 horas. Tiene que reducir 3/4 partes, ¿ya? De lo que ustedes han puesto. En mi caso, para el pastel de carne, lo que voy a hacer va a ser utilizar la misma carne con la que he comprado hueso, que era cadera con blanda, ¿ya? Si ustedes se quieren facilitar la vida, podrían comprarse carne molida directamente, ¿no? Entonces, como yo he adquirido esta carne ya directamente, la voy a picar, ¿ya? Una vez que la pique, la voy a condimentar, ¿ya? Entonces, voy a adelantar un poquito, ¿ya? Entonces, una vez que yo la tengo picada, la voy a condimentar, ¿ya? Básicamente, lo que la receta nos va a explicar es que sal, pimiento. En el caso de carnes rojas o carnes oscuras, lo ideal siempre es que utilicen pimienta negra. En mi caso, ya no tenía, he utilizado pimienta blanca, ¿ya? Y le voy a incorporar un poquito de cebolla en polvo, que ya les he dicho que no es obligatorio, pero en este caso yo estoy utilizando simplemente por aportarle un poco más de sabor. Ni bien tengo esto, le voy a incorporar un poquito, casi nada, un chorrito de salsa soya, ¿ya? Pero lo vamos a condimentar de esta manera. Y una vez condimentada la carne, la voy a refrigerar, nunca la voy a dejar afuera, ¿ya? Hasta el momento en que yo necesite utilizarla, la voy a refrigerar. Entonces ustedes aquí ven que lo sigo condimentando, ¿ya? Aquí le incorporo, no sé, aquí es, ¿ya? Aquí le voy a incorporar un poquito de lo que es salsa soya, ¿ya? Le voy a incorporar lo que es un poquito de salsa soya. Y luego de hacer esto, lo voy a dejar reposar, ¿ya? Ahora, para esta mi carne, lo que yo voy a necesitar es un sofrito de cebolla y ajo, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es picar media cebolla. Mi cebolla es medio grandecita. La otra mitad la he utilizado en el mirepoix para los chicos que han entrado temprano, ¿no? Hemos utilizado la otra cebolla, la mitad de la cebolla del mirepoix. Y esta otra mitad la vamos a utilizar en brunoise para realizar nuestro sofrito de cebollita y ajo con la carne molida. Básicamente es como si estuviéramos haciendo un guiso, ¿no? Un salsa. Entonces, lo que le va a dar una característica diferente a nuestra preparación va a ser la incorporación de la salsa, que en este caso la salsa está hecha en base a lo que es un fondo oscuro, ¿ya? La salsa de miglas o salsa española, ¿ya? Está hecha a base de un fondo oscuro. Entonces, primero hemos realizado el fondo. Mientras esté cocinando el fondo, lo que vamos a hacer nosotros es cocinar nuestra carne, ¿ya? En algunas recetas, para el pastel de carne, primero la llevan al horno la carne y luego la desmechan, la deshilachan, como para hacer los sándwiches de pavita de pollo, ¿no? La llevamos a hervir o la llevamos al horno y luego la deshilachamos, ¿ya? Pero en este caso, a mí no me convence la mayoría de las recetas. ¿Por qué? Porque la idea de una salsa de miglas es la cocción larga, una cocción larga de mucho tiempo, en el cual los cortes de la carne tienen que estar totalmente ya súper blandos,
ya, con el tiempo de cocción que se le ha dado, tiene que estar casi deshecho lo que es la carne. Entonces quieres obtener la misma preparación, pero tu salsa de miglas llega a tener como les digo, un sabor pero tan fuerte a carne, a hueso de res, que es súper rico, ¿ya? Y la idea de esa salsa es que sepa esto, ¿no? Entonces, una vez para mi sofrito, lo que voy a hacer es incorporarle 2 ajitos, ¿ya? A esa media cebolla, pero no los voy a picar, los voy a pasar por un procesador pequeñito, ¿ya? Acá, ¿ya? Los voy a pasar por un procesador artesanal, ¿ya? Para evitar los picar. Una vez que los tenga así, los voy a llevar al fuego, ¿ya? En una sartén, un poquito de aceite para la carne y la voy a sellar, ¿ya? Primero voy a sellar y a lograr que sude mi cebolla, que trate de caramelizar un poquito la cebolla con el ajo, y ni bien ya lo tenga un poco cambiando de color, ¿ya? Ni bien vaya cambiando de color, le voy a incorporar la carne molida, que no es este caso carne molida, es carne picada, ¿no? Si ustedes quieren facilitarse la vida, podemos hacer carne molida. Entonces, esta preparación simplemente es para darle un toque de cocción. Mientras, en la olla de presión estamos cocinando lo que es nuestro fondo oscuro de res, y en otra ollita vamos a cocinar por 7 a 8 minutitos 2 huevitos para incorporarlos al relleno, ¿ya? Entonces los voy a remover, los voy a tener ahí listo lo que es la carne. Mi olla ya está cocinándose aproximadamente unos 30 minutos, eso ya va a ser control de ustedes, y lo voy a adelantar un poquito, ¿ya? Entonces, una vez que tengamos esto, simplemente lo que yo voy a hacer es aquí mostrarles la olla, ¿ya? Entonces, aquí tengo el fondo que ha cocinado aproximadamente 1 hora, ¿ya? Lo que voy a hacer es tamizarlo, ¿ya? Voy a retirar el caldo de los restos del mirepoix y de la carne, ¿ya? Y voy a volver a llevarlo al fuego. Es decir, primero voy a separar los restos y aquí voy a hacer ahora la salsa de miglas, ¿ya? La salsa de miglas, o como muchos la conocen como la española, muchos derivan la de miglas como una derivada de la española, ¿ya? Pero básicamente esta salsa está compuesta por básicamente lo mismo. Vamos a hablar de un pequeño mirepoix que debería tener esta salsa, ¿ya? Entonces, como ya nosotros teníamos un mirepoix, vamos a reutilizar esas verduritas que tenemos, que hemos colado, ¿ya? Del fondo, y lo vamos a volver a sofreír, ¿ya? Le voy a incorporar un poquito más de cebolla y pimentón, pero voy a reutilizar esas verduras, es decir, no las voy a botar. Voy a reutilizar la zanahoria, la cebolla, ¿ya? Y le voy a incorporar otra vez a lo que va a ser la olla. En este caso, con mantequilla, ¿ya? Siempre mantequilla con aceite para que la mantequilla sola no se queme. Ustedes saben que eso no es una materia grasa totalmente procesada, entonces rápidamente se va a empezar a quemar. Entonces ustedes tienen que neutralizar un poco el aceite con mantequilla. Ni bien hagan esto, le vamos a incorporar el mirepoix con las carnecitas que ya teníamos, que ya habíamos tamizado, simplemente para volver a realzar ese sabor. Ven que le he incorporado algunas otras zanahorias y cebollas que no estaban cocidas, pero básicamente es lo mismo. Es para reutilizar esto y no desecharlo, porque nos sirve todavía estas verduritas. Entonces, en este caso, como ya estoy elaborando la salsa, ya puedo salar, ¿ya? Ya puedo salpimentar, por así decirlo, ya le puedo dar un toque salado, porque ya voy a tener conciencia de que la salsa ya se va a utilizar, mientras cuando hacemos un fondo, no, el fondo nunca lo tienen que salar, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es tratar de simular un rux, que no va a ser un rux hecho desde base, porque ustedes saben que un rux es la incorporación de harina y mantequilla, y luego leche, ¿no? Entonces, no, lo que yo voy a buscar es espesar mi salsa. Ustedes han visto que ya le he puesto materia grasa, que era mantequilla con aceite. Y en este caso le voy a incorporar un poco de harina, ¿ya? Entonces, esta harina la voy a remover, ¿ya? La voy a remover y va a empezar a diluirse con los jugos del mirepoix, ¿ya? La mantequilla que está dentro de la olla. Entonces, ni bien se empiecen a unir, voy a cortar, ¿no? Voy a cortar la cocción con un poco de vino tinto, sin azúcar, ¿ya? Entonces voy a remover y ya me va a dar una textura medio espesa, que ustedes van a ver que ya se han empezado a fusionar la materia grasa con el vino, con la harina. Y una vez que tengo este tipo de, ¿no? de espesor dentro de mi preparación, le voy a incorporar lo que es el fondo de res oscuro que yo había hecho al principio, ¿ya?
Entonces, como yo he hecho mi fondo de res al principio, ahora le voy a incorporar. Es muy diferente a echarle directamente agua, ¿ya? Entonces yo le voy a incorporar directamente el fondo y así evito de usar caldos Maggi, etcétera, ¿no ves? Diferentes tipos de condimentos que no me van a servir para mi preparación. Entonces yo directamente le voy a incorporar lo que va a ser el fondo oscuro que hemos hecho al principio. Y obviamente ahora, por el tiempo que yo dispongo, nuevamente lo voy a llevar a una olla de presión y lo voy a llevar a cocinar durante 1 hora, otra vez, en mi caso, ¿ya? Para posteriormente volver a tamizar, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, esta salsa, que ya ha pasado primero por ser un fondo, y ahora va a tener mucho más sabor, ¿no ve? Luego la vamos a tamizar y le vamos a unir a la carne que nosotros tenemos en la preparación. Entonces va a agarrar unos sabores totalmente concentrados, ¿ya? He incorporado unas 2, 3 pimientitas negras y lo tapo, nada más. Entonces, otra vez lo voy a llevar a cocción. Mientras está cocinándose, esta vez mi salsa en mi glass, lo que voy a hacer es prepararme para la parte final de lo que va a ser el relleno, en el cual yo voy a aplicar un poquito de perejil, ¿ya? Voy a aplicar un poquito de perejil en chiffonade para usar en mi relleno y en la decoración. ¿Ya? Y aquí, ya, vamos a ver esta parte específicamente. Hay también el huevo que ya se ha cocinado de 7 a 8 minutos, lo voy a pelar en frío para utilizarlo en mi relleno, ¿ya? Entonces acá ustedes lo que van a ver es lo siguiente. ¿Dónde está? Ya, acá. Acá yo ya tengo la salsa otra vez tamizada, sin las verduras. Esta vez ya las verduras ya las he desechado. Ojo, hay mucha gente que esas verduras las procesa, ¿ya? Las procesa y también las incorpora y ya con eso le aumenta más espesor a lo que va a ser la salsa, ¿ya? En mi caso yo no lo hago, hay mucha gente que sí lo hace, ¿ya? Para ganar espesor, ¿ya? Para reducirle tiempo de cocción, porque una salsa española, una salsa de mi glass, ¿ya? Llega a tener entre 4 a 6 horas como mínimo de cocción, ¿ya? En otros países como Argentina, Francia, que son cunas de restauranteros, llegan a tener cocciones de hasta semanas, ¿ya? 3, 4 días, a fuego bajo, este tipo de salsas que van a ser súper concentradas. Entonces, una vez que yo lo fusiono con la carne, le voy a volver a incorporar un poquito de vino, simplemente por gusto mío, ¿ya? Y la voy a volver a tapar, ¿ya? Le voy a incorporar un poquito de perejil picado, una pizca de salsa soya, y lo voy a volver a tapar, ¿ya? Entonces, una vez que lo tape, lo voy a volver a llevar a cocción. Si ustedes se dan cuenta, cada vez es menos la cantidad. Primero ha sido mucho fondo, se ha reducido. Luego se ha puesto en salsa y ahora es mucho menos. Y ahora que va a entrar para reducir junto con la carne, ¿ya? Es mucho menos. Entonces, tengo que tener cuidado en mi caso de que no se me vaya a quemar, ¿no ve? Porque voy a tener menos. Ahora aquí, en esta parte, chicos, hay gente que utiliza de otros tipos de preparaciones, ¿ya? Le pueden utilizar ustedes para acelerar el tiempo de cocción, extracto de tomate, como en este caso yo estoy utilizando. Pueden utilizar ketchup también para espesar esta salsa, ¿no? Y si realmente les pisa el tiempo, hay gente que utiliza entre maicena, ¿ya? Y harina, ¿ya? Lo ideal siempre entre estos dos agentes espesantes, entre la maicena y la harina, yo les recomiendo que utilicen maicena, porque la maicena, pese a lo que le va a aumentar el espesor, le va a dar brillo, ¿ya? Y normalmente la maicena, como es fécula, tiende a tener menos sabor a crudo. Entonces, en este punto, si ustedes necesitan espesarlo, ¿ya? Es importante que ustedes utilicen maicena, ¿ya? No van a usar harina. Entonces, yo acá lo que voy a hacer es separar, ¿ya? Ustedes ven acá que pueden rectificar el sabor, pueden salpimentar, no hay ningún problema. Y aquí yo ya veo que tiene una consistencia de salsa que yo necesito. Entonces, esta salsa, que está un poquito de más, la voy a retirar para utilizar como salsa. No se olviden que la carne es el relleno, entonces no necesita demasiado líquido, pero este líquido no lo voy a desechar. Es mi salsa. Han visto que ha pasado por procesos diferentes. Primero la he sellado para realizar un fondo oscuro, luego la he llevado a hervir, luego la he tamizado, luego la he vuelto a llevar a cocción, etc. Entonces es una salsa
súper concentrada, súper aromática, que a mí me va a servir para presentar, ¿ya? La salsa gravy, que es la americana, básicamente es muy parecida a este demi-glace, solo que es una fusión de fondo oscuro de res con fondo de ave, es decir, con fondo de pollo o de pavo, ¿ya? Entonces, la salsa gravy es una función de estas dos salsas que normalmente se utilizan en las cenas navideñas, ¿no? En las cenas de los días de gracias, en los cuales se consumen pavo o carnes secas, ¿no? Entonces, esta salsa es súper concentrada y puede acompañar lo que ustedes quieran. Básicamente, es una salsa que también está presente en la cocina francesa y que les acompaña muchísimo a las papas. Cualquier tipo de papa, puré, relleno, papa frita, ¿no? Va increíble con una salsa española o una salsa de miglas. Entonces, una vez que yo tengo esto, ya veo más o menos la textura. Si ustedes ven ahí, la carne se está deshaciendo, ¿ya? No se olviden que no era carne molida, era carne picada. Ya está en un punto de cocción que nosotros necesitamos, pero aún así la voy a dejar todavía reduciendo un poquito, ¿ya? Entonces aquí, cuando ya veo que la carne está totalmente cocida, totalmente lista para poder hacer mi relleno, voy a llevarla a enfriar, ¿ya? Entonces la voy a llevar a enfriar y enfriándola le voy a incorporar un poquito de lo que es perejil, le voy a incorporar el huevo pasado que yo ya tengo cocido, ¿ya? Y también le voy a incorporar lo que es choclitos, ¿ya? Ahora, yo veo que mi carne, en mi caso, está un poquito líquida, es decir, que cuando yo la pongo en la masa, se me va a empezar a deshacer la masa, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es tamizarla. Eso ya depende de ustedes, ¿ya? Yo lo voy a tamizar para sacarle un poquito de la salsa, que a mí me va a servir. Ahí ven la salsa que yo estoy tamizando. Entonces, a mí me va a servir, ¿no? Y entonces la retiro y luego le voy a incorporar acá a lo que he tamizado, a la carne, que ustedes si están viendo se está empezando a deshilachar, ¿no? Está tan cocida que ya se está destrozando la carne. Le incorporo el chorlito, le incorporo el perejil y le voy a incorporar también el huevo. No se olviden que el huevo, todo tiene que estar frío, es como hacer un relleno para papa, ¿no? Para tucumán, etcétera. Tiene que ya estar todo frío. Entonces luego lo voy a reservar en un lugar a temperatura ambiente para que siga enfriando. Y ahora lo que nos toca hacer es la masa, ¿ya? Entonces la masa no es una masa clásica o una masa quebradiza que podría ser como para hacer una tarta, ¿no? Lo que vamos a utilizar es una masa brioche, ¿ya? Entonces les había dicho que la característica de esta masa brioche es básicamente, y aquí me detengo un ratito, ¿ya? Una masa brioche es una masa que está alimentada con leche y huevo, ¿ya? Y levadura. Entonces, esta masita, justo hubo esta parte que no pude grabarla, pero les voy a explicar. En este bol yo tengo leche, ¿ya? Tengo levadura instantánea, porque fresca no tengo la instantánea, y tengo azúcar, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es alimentar la levadura con el azúcar con leche tibia, ¿ya? Y la remuevo, la diluyo. Siempre con leche o agua tibia, nunca con fría o caliente, ¿ya? Entonces, como para cualquier pan, ¿ya? Entonces la voy a alimentar, ¿no? La voy a dejar ahí reposando de 5 a 10 minutitos. En este caso yo estoy haciendo una porción súper pequeñita con 250 gramos de harina, 2 huevos, ¿ya? 30 ml de leche, 8 gramos de levadura instantánea y 25 gramos de azúcar y 5 gramos de sal. Todas las recetas se les voy a dar, no hay problema. Pero lo que voy a hacer es en un bol pesar los 250 gramos de harina, ¿ya? Voy a hacer una coronita y le voy a incorporar los líquidos, en este caso, que van a ser los 2 huevos, ¿ya? Y en este caso, la sal a los costados. Empiezo a diluir el huevito y le voy a incorporar lo que es la levadura, ¿ya? Con la leche y el azúcar. No tiene nada de ciencia esta masa, lo importante es que repose, al igual que la masa de pan, ¿ya? La voy a remover y remover hasta que se integre todo, y una vez que se integre, vamos a tener una masa muy chiclosa, demasiado húmeda, ¿ya? Y la única solución que se le va a dar no va a ser incorporarle harina, porque si no se va a hacer una masa totalmente inmanipulable. Entonces lo que yo voy a hacer es incorporarle el último ingrediente, igual que cualquier pan, y le voy a incorporar manteca, ¿ya? Entonces ustedes ven que acá, empezando a integrar el bollo, ya vamos viendo que se va formando un pequeño bollito, ¿ya? Un poquito elástico, pero no importa. Y le voy a incorporar alrededor de 85 gramos de manteca gordita, manteca vegetal, ¿ya?
Entonces, ahí peso la manteca, luego le voy a incorporar la manteca, ¿ya? Y van a ver que se va a hacer totalmente suave, ¿no? Y se va a empezar a pegar a la mesada, no importa. Yo voy a seguir amasando y amasando y amasando hasta que se pierda ese primer paso de la manteca, ¿ya? Lo importante, tanto en líquidos como en manteca, yo no les puedo quitar lo que ya saben, pero lo único que les puedo explicar en cuanto a masas para cocina es que no usen todos los ingredientes de golpe. En este caso yo he usado casi el 60% de la manteca que tenía que utilizar. Tenía todavía un resto que todavía no le quería incorporar porque primero quería trabajar. ¿Ven? Y acá recién le incorporo. Una vez que el bollo ya se forma, le vuelvo a incorporar y sigo amasando, ¿ya? Y otra vez se me va a volver a hacer demasiado líquida, pero voy a seguir amasando, amasando durante unos 10 a 15 minutitos. Y si ustedes tienen una máquina, mucho mejor, digamos, ¿no? Si tienen una batidora con gancho, mucho mejor, pero a mano se puede hacer, ¿ya? Y en este caso, lo que estoy haciendo es incorporar aire dentro de la masa para poder llevarla a reposar, ¿ya? Eso es mega importante, ¿ya? Para cualquier masa. Ustedes le van a dar vueltas, le van a enrollar y al momento de hacer ese enrolladito, ustedes están incorporando moléculas de aire dentro de la masa. Y con esto, ustedes lo que van a lograr es que logre inflarse más, es decir, se están alimentando las bacterias dentro del pan, ¿no? O de la masa y van a inflarse más, ¿ya? Va a llegar a tener más del doble del tamaño sin necesidad de llevar una cámara fermentadora, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer una vez teniendo ya el bollito, lo voy a llevar a un bol con papel film, ¿listo? Y lo voy a dejar, en mi caso, lo voy a dejar ahí al lado de la cocina porque yo no tengo cámara fermentadora, ¿ya? Y ahí está la masa, ustedes pueden ver ahí, esto es lo que hemos puesto, ese pequeño bollito que han visto, que era este, ¿ya? Luego de casi 30, 25 minutos en el ambiente normal de una cocina, ha más de triplicado su tamaño, ¿ya? Entonces, una vez hecho esto, vamos a empezar a hacer relleno de nuestra masa, ¿no? El relleno ya lo tenemos listo. Básicamente vamos a hacer el formado que nosotros necesitamos. Entonces, teniendo la masa, vamos a utilizar los moldes, ¿ya? En este caso yo tengo estos moldes tartaleteros, que no sé si los tendrán todos, pero no es necesario tener este tipo de molde, pueden tener cualquier tipo de molde, hay moldes redondos para cupcakes, hay moldes para queques, los rectangulares, el molde que ustedes tengan, lo pueden utilizar para hacer este tipo de preparaciones, ¿ya? Entonces, en este caso, incluso yo he calculado este molde primero y luego me he dado cuenta que era muy grande, porque mi masa no me iba a alcanzar, porque solo había hecho una porción. Entonces he usado uno más chiquito, ¿ya? Que van a ver en este momento. Pero luego, la masa que tenemos, ustedes van a ver ahí que parece una masa de pan, ¿no? Y la vamos a empezar a aplanar. Le vamos a desgasificar, le vamos a quitar el gas que está dentro de nuestra masa. Y en este caso yo la voy a dividir en dos, uno para la base y otro para la cubierta, ¿ya? Entonces, una vez que tenga el bollito, lo divido en dos y me voy a hacer primero la base. A diferencia de las masas que son las quebradas para realizar este tipo de tartas, no le voy a hacer pinchitos. Una vez que le ponga en la base, no le voy a hacer con el tenedor, ¿no? Con el cuchillo para que el aire escape. No. Esta es una masa brioche, entonces lo que yo hago es simplemente, si se dan cuenta, es otro molde, es más chiquitito. Entonces le voy a dar forma en el molde, que es básicamente la misma forma, pero es más pequeño, ¿ya? Le voy a dar esta misma formita. Y lo importante de esta masa es que empieza a levar, ¿ya? Empieza a levar por el tema de la levadura, la manteca, los huevos, la leche, ya es súper suavita, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo ya formado en el molde, le voy a incorporar el relleno que ya ha estado enfriando durante todo este proceso, ¿ya? Entonces, ya ha estado enfriando durante todo el proceso este relleno y no le vamos a poner caliente. Importante también que no tenga demasiado líquido, ¿ya? Es decir, lo pueden dejar tamizado incluso si ustedes gustan en un momento para que no haya dificultades. Entonces yo acá ya tengo la otra masa que va a ser la cubierta de la parte superior. Y luego le voy a incorporar básicamente lo que es nuestro relleno, que está compuesto, ¿no ve? Por ese fondo, la salsa de miglas, la carne, el huevo, el chocolito y el perejil, ¿ya? Entonces le vamos a incorporar esto que va a ser nuestro relleno, ¿ya? Y básicamente, exacto, me va a entrar en el molde. Justo la mitad de la receta dice, entonces me va a entrar justito, ¿ya? Entonces lo voy a reservar. Y una vez que lo reserve,
Termino de incorporarle el perejilcito. Y ahora voy a hacerme la cubierta. ¿Ya? Hay unos moldes para hacer unas formas de tartas americanas súper bonitos, que en este caso yo no tengo, pero que vamos a darnos de alguna manera. Aquí he batido huevito ya, he batido simplemente un huevo con un poco de sal y azúcar para pegar la parte de la base de la tarta más la parte superior, la que viene dentro. Y lógicamente después igual la vamos a pintar, ¿ya? Entonces la vamos a unir acá, siempre con cuidado, ya la vamos a unir y la vamos a cortar de la misma forma, con cuidadito. Y los restos los vamos a utilizar. Normalmente los restos, justamente por eso les decía que hay unos moldecitos para hacer formas bien bonitas, ¿ya? Bien interesantes que se pueden lograr, pero yo solo tenía de pastas, entonces no podía hacer. He encontrado uno pequeñito que tenía para masas livianas, que igual me he tratado de dar la manera de hacer alguna formita. Y aquí creo que es, sí, ¿ya? Entonces he hecho algunos cortes y le he puesto esto encima de la preparación, ¿ya? Entonces le he pintado con huevo, ¿ya? Huevo, azúcar y sal, nada más. No le van a poner leche, no le van a poner agua, no le van a poner nada, ¿ya? Y luego le he puesto sus decoraciones encima, ¿ya? Si tienen, hay unos cortadores que no tengo exactamente el nombre ahorita en la cabeza, pero hay unos cortadores que son muy buenos para este tipo de preparaciones, especialmente para repostería, que capaz ustedes tienen, porque llevan la materia. Entonces, una vez que tenga esto, no se olviden, ojo, puntual, el relleno ya está cocido, nuestra masa es la que tiene que cocinarse, ¿ya? Entonces, de 15 a 20 minutos, ¿ya? A unos 180 grados, suficiente. En mi caso, yo utilizo un horno de casa común y corriente, como el que todo el mundo tiene en su casa. Entonces, yo le calculo así como quien diría, ¿no? Al achunte, al ojo de... Cada uno conoce su horno, digamos. Entonces, yo lo he cocinado entre 15 a 20 minutos, siempre bajando un poquito de la temperatura de arriba, luego la temperatura de abajo, ¿no? Luego apagando el de arriba para que no se me queme de abajo, etcétera. Entonces, lógicamente, para desmoldar, tengo que dejarlo enfriar, ¿ya? Lo voy a dejar enfriar, pese a que como no tenía mucho tiempo, igual me he apurado para desmoldarlo y poder sacarle la foto, grabarlo, etcétera. Entonces, lo desmoldamos, ¿ya? Lo vamos a desmoldar y lo que vamos a hacer básicamente va a ser cortar para que ustedes vean el relleno. Estamos aquí, ¿ya? Entonces, lo vamos a cortar, ahí tenemos el relleno. Normalmente esto se come con salsa de tomate, ¿ya? Y aquí tenemos la salsa de mi glass. Entonces, la salsa de mi glass ya saben cómo se ha procedido para realizarla. Esa es la textura que tiene que tener, ¿no? No es ni muy espesa ni muy líquida. Se queda presente en un cuchillo o en una cuchara, se queda. Y si no saben, bueno, me imagino que no saben, no es que no saben, ¿no? Si no se acuerdan cómo hacerse una salsa de tomate, yo no la tenía lista, he usado puro extracto y ketchup igual, ¿no? Pero en el canal de YouTube igual hay un video donde he hecho pastas con el anterior curso, donde les enseño paso a paso la elaboración de una salsa de tomate, que es mucho mejor utilizarla de manera fresca, ¿ya? Es más, les puedo mostrar ahorita, a ver. De tener la presentación, presentar pantalla completa. Como ya nadie va a ingresar, acá está el video de pastas, ¿ya? O sea que si quieren hacer salsa de tomate, para los que quizás no han estado en el curso, tomatito, cebolla, pimentón, orégano, albahaca, azúcar y vino, ¿ya? Entonces, una vez que tengan todo eso, los tomates los vamos a rallar, no le vamos a utilizar la cáscara, ¿no? Las cebollas en cortes irregulares, el pimentón caspado, el ajo, lo vamos a dar una pequeña selladita para la fragancia. Sofreímos todo. Y le incorporamos albahaquita fresca y ajo fresco, perdón, orégano fresco sería increíble, pero yo tengo seco, no tenía fresco. Luego le incorporamos el vino tinto a la salsita, ¿ya? Toma este color y se procesa. Una vez que se procesa, si quieren nuevamente lo llevan al fuego, le vuelven a dar. Y aquí ya salpimientan y rectifican y cortan la acidez del tomate con azúcar,
Y así ustedes ya tienen su salsa de tomate súper base para poder realizar la presentación, ¿ya? Entonces, esta receta es la primera que yo he hecho, ya para ustedes. La siguiente semana voy a hacer la de pescado con una mayonesa estaba pensando hacer otro tipo de mayonesa huacatay porque ellos utilizan perejil, cilantro, etc. Entonces, esa es la primera receta que yo he hecho. La siguiente semana voy a volver a hacer otra receta. Y de esas dos recetas, una de esas dos van a volver a hacer ustedes para su tercer parcial, ¿ya? Nada complicado. ¿O tienen alguna confusión en la receta, chicos? ¿Alguna consulta, pregunta? Calladitos han estado todos. Consultas, chicos, consultas, preguntas. Todavía no hay que cocinar nada, solo quiero saber si tienen consultas y dudas. Chef, una preguntita. Sí. Cuando estaba salpimentando la carne al principio, dijo Sí. que estaba usando cebolla en polvo. ¿Se podría usar cebolla licuada, digamos, un poco? Sí, se podría, pero en el sofrito ya va a haber, entonces sería muy redundante quizás. Ah, ya. Ya, chef. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, chicos, de la masa, de la cocción? Chef, el vino no importa, ¿no? Cualquiera. Sí, mientras no tenga azúcar, cualquier marca. Ok. Puede ser Campos de Celana, puede ser Colbert. Para cocina no tienen que tener azúcar, nada más. Otra consulta, chicos, preguntitas. Si no hay consulta, nos vamos a venir aquí al foro, ¿ya? Este forito, y no sé por qué ya está. Este forito, yo se los voy a subir una preguntita ni bien termine la clase, ¿ya? Va a ser básicamente en torno al video que hemos visto, una pregunta, nada más, ¿ya? Y lo van a responder. Es decir, que como cocina, para la siguiente semana no tenemos práctica, no hay tarea, y lo importante es que ustedes se dediquen al proyecto de productos, ¿ya? La siguiente semana en cocina tampoco va a haber, simplemente yo voy a volver a cocinar y vamos a estar más relajados así, ¿ya? ¿Alguna consulta más, chicos? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Cuestión? ¿Ninguna? Nada, ¿no? Ni de productos tienen dudas, ¿no? Les ha llegado, han logrado, les he enviado, ¿no? El archivo donde está el formato para la tarea, con la carátula, todo. ¿Alguien me puede confirmar si les ha llegado al grupo o me he equivocado de grupo? ¿Alguien ha visto el documento? No. No han visto. No han visto, seguro. Vamos a ver ahorita. Me van a avisar si les ha llegado cocina, productos, noche, guía de actividad. Me van a avisar si les ha llegado este documento, donde está el formato con los márgenes, el paso a paso de productos, ¿ya? Nada más. Entonces, si no hay más preguntitas, la receta ya se las estoy haciendo, la tengo acá, pero no me ha alcanzado el tiempo. Pero ahorita no la necesitan, ¿no? Urgentemente. Pero de acá, pendiente de cocina, ¿qué sería? Ni bien terminemos la sesión, aquí yo les voy a subir una pregunta de elaboración, cualquier preguntita, la responden y ya es el foro de tercer parcial. La siguiente semana va a ser lo mismo, ¿ya? De Nueva Zelanda, hago la presentación y un forito más, y listo. Y luego su práctica de cocina, que van a hacer ustedes para hacer el parcial. Si no hay más consultas, chicos, nos vamos al fin de semana para que Luis pueda ir a coar, ¿no, Luis? Tienen que ver el partido, chef. ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién juega? Chile-Perú está jugando. Uy, ya, entonces nos vemos nomás ya. Allá juega Brasil-Venezuela. Chicos, más consultitas antes de que cerremos, preguntas, dudas, cualquier cosa, no importa si es de productos, antes de que nos vayamos. Hay tarea para hoy día, chef. Tenemos que entregar algo. Para hoy no, nada. Nada, ¿no ve? No, de cocina está todo livianito. No hay mucho problema. Para la siguiente sería el foro y las recetas, ¿o solo el foro? Solo el foro. Luego de las dos recetas que yo voy a hacer, ustedes van a escoger una para hacer su último parcial. Ah, ya.
¿Ya? Ya, gracias, chef. Dedíquense a productos, por favor, la práctica. No se olviden que tenemos que entregar el día jueves, ya terminado la primera práctica, y el jueves empezamos con investigación. ¿Ya? Entonces, chicos, buenas noches, se cuidan, suerte a todos. Cualquier cosita pueden preguntar al WhatsApp. Buenas. Gracias, chef. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, chef. Se cuida. Chicos, bueno. Feliz fin de semana. Hasta luego, gracias.